Y bueno, ya es de noche en todas partes, por lo menos de esta zona ya estamos todos de noche. Y estas son las noches más tempranas del año, justo esta época acá en el hemisferio sur. Vieron que creo que Shabbat que viene es cuando más temprano se prenden las velas. Así que bueno, hoy es un día especialísimo en la historia y por su significado, su contenido histórico y hacia nosotros también lo que tiene que ver con nosotros la fecha y por supuesto que la historia del Rebe, la historia del Moisés contemporáneo, y como sabemos de la Torá, no es que estamos estudiando la historia de la máxima autoridad o figura del pueblo judío, sino como ya aprendemos en la Torá que Moisés es Israel e Israel es Moisés, porque el Moisés es como de la generación, es como la cabeza de la generación, por eso todos los hechos personales de este líder afectan a todo el pueblo y nos dan también una enseñanza a todos. Hoy, en el año 1941, por la mañana, lo que sería mañana de la mañana, el Rebbe llega con la esposa, felizmente sano y salvo, atravesando el Océano Atlántico, una historia increíble, llega al puerto de Nueva York, en un barco que se llama Sherpa Pinto, un barco famoso que era transatlántico de pasajeros y que vino a Argentina. Me fijé, hay un registro acá en el Hotel de los Inmigrantes que está por internet, donde uno busca a sus ancestros, si entraron por el puerto de Buenos Aires, hay datos así de todos los que entraron por el puerto de Buenos Aires. Van a ver que el Ser Papito era un barco que llegó a Buenos Aires también. Pero la historia más que nada nos remonta el Rebe en esos años de la Segunda Guerra. Estaba como Sheliach, como emisario del Rebe anterior en Francia. Antes había estado como Sheliach en Alemania, en Berlín. Y él prácticamente finales del 32, principio del 33, se fue justito de Berlín cuando asumió, como dicen en el barrio, el Marchemont, el borrado sea su nombre. Y después fue a París, donde estudió en la Sorbona, como sabemos, y hay mucho sobre el Rebe a partir de 1933 en París. Sí, acá el Rebe anterior, Rubén, el Rebe anterior, esto ahora te lo voy a contar, esto que me escribe Rubén. El Rebe estaba en París, los franceses estaban, todos saben historia, no les voy a contar nada nuevo, estaban muy seguros de su línea Maginot, ¿sí? Que se escribe Maginot, ¿sí? Y todos sabemos que los alemanes con su Blitzkrieg, con la guerra relámpago, llegaron rápido, capturaron Francia, encontraron siempre traidores, formaron un gobierno así satélite, aparentemente independiente. Y bueno, el Rebe realmente era personal militar en Francia y corría varios riesgos. Prácticamente el Rebe tenía un comandante muy importante que le ofrecía una casa de campo para que pudiera ocultarse. El Rebe tomó prácticamente con la esposa uno de los últimos trenes que salía de París y viajó hacia el sur, hacia Niza. La situación era muy difícil. El sur de Francia estaba bajo gobierno de los italianos. Sí, Francia se la repartieron los italianos y los alemanes. Entonces muchos fugitivos, refugiados judíos llegaron huyendo de la barbarie nazi. Todos sabemos lo que pasaron los judíos en Francia, cómo los franceses los entregaron en paquetito y con monio. Todos sabemos un poco esa historia, pero el Rebe llegó a Niza huyendo ahí de la invasión nazi y sabemos muchas historias de su estadía en Niza, cómo se trabajaba para salvar al Rebe y a la esposa, cómo se conseguirles visas de ingreso a Estados Unidos. Justo en Niza el cónsul americano era un antisemita terrible y el Rebe mandó órdenes de que hagan gestiones en Marseille, está escrito en Yiddish Marsella, nosotros lo conocemos porque estuvo el Beto Márcico y Bielsa, ¿sí? Conocemos esa ciudad nada más, pero ahí el Rebe consiguió los papeles, finalmente hubo toda una problemática porque en los trámites, una parte del trámite figuraba que el Rebe era una alta personalidad espiritual y en otra parte del trámite figuraba que el Rebe era un gran ingeniero con varios títulos. Entonces medio que las dos cosas eran verdad, pero no estaban en un mismo trámite. Entonces eso trajo algún tipo de problema. El Rebe ya en Niza se dio cuenta que
no conseguía las visas y los papeles porque el cónsul era un antisemita. Entonces dijo que mandó a informar a Estados Unidos que hagan los trámites a través de Marsella. Bueno, finalmente llegaron los papeles a Marsella, donde habilitaban al Rebbe a, ¿cómo se llama?, a ingresar a los Estados Unidos. Ahora el tema era conseguir un barco, conseguir pasajes. Ellos estaban en Marsella, en el Mediterráneo. Baruch Hashem llegaron, sí, milagrosamente a Lisboa, que era uno de los puertos famosos de Europa, puntos de partida. Era difícil conseguir pasajes, dificilísimo, ¿sí? Y hay toda una historia de un Hasid que los suegros habían sido atrapados, ya eran muy mayores, no podían salir, y él consiguió esos tickets. Y acá, como contaba Rubén, nos estaba escribiendo el día que estaban por viajar, ¿sí? Lo que tengo entendido, creo haber leído, Rubén, es que no hundieron el barco. Ese barco, el primer barco que hubieran tomado ellos, lo capturaron los italianos, volvieron a todos los pasajeros al continente y los judíos fueron enviados a los campos de exterminio, ¿sí? Creo que es así la historia. Creo que el Rebbe anterior, que 1 año y 3 meses antes había cruzado el Atlántico, ustedes saben, en plena Segunda Guerra Mundial, no solo cruzar el Atlántico era difícil porque no había pasajes, sino porque había una guerra marítima entre ingleses y alemanes muy fuerte. Ustedes saben que llegó hasta el Río de la Plata esa guerra, ese enfrentamiento naval entre ingleses y alemanes, donde se bombardeaban barcos de pasajeros y pasaban tremendas y terribles tragedias en alta mar. El Rebbe anterior fue muy duro, la travesía, le entraron a requisar el barco, es decir, muchas dificultades. Nuestro Rebbe finalmente pudo conseguir con su esposa el pasaje y llegó el 28 de Sivan de 1941, llegó al puerto de Nueva York, a los Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, estamos festejando, gracias a Dios, que sobrevivió y se salvaron, que el Rebbe y su esposa, con lo que eso significa y con toda la historia que vino después, ¿no? Un poco de esta historia se empezó a revelar 50 años después. El Rebbe en 1991 dio una conferencia pública donde contó cosas enormísimas del significado del día, donde podemos saber mucho de qué se trata. Todos los 28 en hebreo, el hasidismo los llama Koach, porque se escribe Haf, Ges. Koach significa poder, a veces se traduce como fuerza. El Rebbe explicó mucho el significado de estos días, los días 28 del mes hebreo, cómo están asociados a Koach, como también el 28 se asocia al día previo, que es el 27, porque nada viene, vamos a decir, ningún concepto viene de la nada, sino que todo se apoya en algo previo. El número 27 en hebreo es Hav Zain, que es la palabra Zach. Zach significa puro, y tiene que ver con 3 al cubo, 3 por 3 por 3, que justamente es el fenómeno de la Torá, la unicidad divina, lo que se llama Hazaká en hebreo, que es cuando algo sucede 3 veces. Pero más allá de lo que les voy a contar ahora en un ratito sobre lo especial de este día, hay varias cosas importantísimas que sucedieron, ¿no? Uno, a lo lejos y a la distancia, esta noche, este día que está empezando, donde se cumplen 80 años, pasaron muchas cosas de las que nosotros mismos estamos viviendo. Este día da origen a muchas cosas de las que nosotros estamos viviendo actualmente. Es decir, todos sabemos, y lo leímos en la Yom Yom, uno de los primeros libros básicos de Chabad que hizo el Rebbe, donde cada día hay una enseñanza, ahí en el prólogo, como cuando el Rebbe llegó a los Estados Unidos, el Rebbe anterior fundó 3 instituciones y las puso como presidente al Rebbe, a nuestro Rebbe. Es decir, apenas el Rebbe pisa tierra firme, recién un tercer día se pudieron ver nuestro Rebbe con su propio Rebbe, que era el Rebbe anterior, incluso con su hija. Estaba leyendo este Shabbat que el Rebbe anterior, las emociones, todos los hechos emotivos le pegaban muy fuerte, entonces de a poquito los recibió por separado, por un lado la hija, por otro lado su yerno, de a poco era una noticia muy fuerte la llegada de nuestro Rebbe, incluso en los días previos. El Rebbe anterior, en charlas públicas, creo que lo conté la otra vez, el Rebbe empezó a hablar de cómo se recibe un gran invitado que está por venir y lo asoció esto a cómo prepararse para la llegada del Mashiach. Pero básicamente, cuando el Rebbe llega, nuestro Rebbe, a Estados Unidos, el Rebbe anterior funda 3 instituciones centrales. Una que se llama Merkaz Leinyanei Jinuj, lo que sería
el Centro para Temas Educativos. El Alter Rebbe es el primer Rebbe, Rubén. El Rebbe anterior se lo conoce como Friedeker Rebbe, que sería como Rebbe anterior, o el Rebbe Rayatz, ¿sí? Que es una sigla de sus iniciales y dice Fitzhok. El Alter Rebbe es el primero. Entonces, esta primera institución es Merkos, la segunda institución se llama Mahané Israel, que es una institución también dedicada al judaísmo y al fortalecimiento de los judíos, literalmente significa campamento de Israel. Y la tercera institución se llama Keot, les puede sonar, que es un acróstico de Carnei o Torah, ¿sí? Que es la editorial de Chabad, ¿sí? Y el Rebbe anterior funda estas tres instituciones y lo pone a su yerno, que ya se sabía que el yerno, que en esa época era conocido como el Ramash, por sus iniciales, ¿no? Rabí, el nombre y el apellido. Entonces, vieron que se acostumbra a no llamar al Rebbe por el nombre, así como uno no llama por respeto al propio padre por el nombre, o no dice el nombre del papá por respeto y dice papá, al Rebbe tampoco se dice el nombre. Entonces, el punto es que el Rebbe llega y realmente es un punto de inflexión. El Rebbe cuenta un poco esto, porque como estudiamos muchas veces en el Hasidut, en el núcleo de la Torá, América es llamado el hemisferio inferior. En hebreo se dice Hatzi Kadura Tachtón, ¿sí? Kadur es como el globo terráqueo, el planeta. Hatzi en hebreo es la mitad, de ahí viene hemisferio, que es del griego, hemi es mitad, ¿sí? Entonces, si bien nosotros en los planiferios nos ponen norte-sur, divididos por un ecuador, en la Torá del mundo se ve, el planiferio estaría de otra forma. El hemisferio superior es donde se recibió la Torá se recibió la tierra de Israel, el monte de Sinai, ¿sí? Vieron, si uno ve un mapa está como todo pegado, África con Asia, con Europa está en lo que se llama el hemisferio superior, y para la Torá América es el hemisferio inferior. Entonces el Rebbe describe hace 30 años atrás, en este momento tan importante, porque hace 30 años atrás el Rebbe hace un reparto público de un fascículo de un mamar que le había dicho en el año 78, titulado como los días de tu salida de Egipto. Eran los años que el Rebbe daba muchas revelaciones, repartía, vamos a decir, cuadernillos con enseñanza del hasidismo a hombres, mujeres, niños durante horas. Pasaban miles y miles de personas recibiendo cuadernillos de hasidismo que el Rebbe mandaba especialmente editar, no solo de él, sino de otros Rebbes. Y fue un momento especial. También la sijá, la charla pública que él dice el 28 de Sivan, no solo que se corrigió en su momento y la encontramos en los libros describiendo que esta charla fue dada en honor al episodio de la salvación, por un lado del Rebbe y su esposa, y por otro lado su llegada a Estados Unidos, porque este día lo podemos dividir en dos partes. La salvación, por un lado, pudieron salir, ahí dice el Emek Abajá Europí. Emek Abajá son palabras que están en el Salmo 23, el Valle de las Lágrimas, así lo llama. Emek es el valle, y Abajá viene de llanto, el Valle de las Lágrimas europeo, y el inicio de una nueva etapa, porque no solo el Rebbe y su esposa se salvaron, es un punto de inflexión en el judaísmo moderno, en la historia reciente del pueblo judío, la llegada a los Estados Unidos de América. Y la cuestión es, como les decía, que América en la Torá es llamado el hemisferio inferior, el lugar donde no se entregó la Torá, así está escrito. Esto lo pueden ver en el nuevo libro, Besorat HaGeulá, de paso a paso el aviso. En los pies de nota está explicado este concepto de hemisferio superior, inferior, en los pies de nota que el Rebbe amplía sobre el texto que él habló. Y ahí dice que, si bien la Torá se entregó, hizo efectos en todo el mundo, de todas maneras, el hemisferio inferior todavía no había sido irradiado, no había llegado la intensidad de la entrega de la Torá que fuera en el hemisferio superior. Es decir, que acá sucedieron dos cosas: la salvación, pero por otro lado, como estudiamos en la historia, el líder del judaísmo, el liderazgo judío, la central judía, lo que se llama técnicamente el Beit Rabbeinu, la casa del líder judío en el exilio, en Babilonia, como estudiamos una vez, por primera vez en la historia
cruza el océano, va hacia el hemisferio inferior. Y por primera vez en la historia, en esos años 40 y 41, el centro donde sale el judaísmo hacia todo el mundo es el hemisferio inferior. Imagínense, nosotros estamos en un exilio casi de 1953 años. De 1953, le restamos, de esos 1953, solo 80 o 81, si contamos el año que estuvo el rey anterior, el centro, el núcleo de la difusión del judaísmo, del sostén del pueblo judío, estuvo en el hemisferio inferior. Sí, prácticamente un 90 largo por ciento de el liderazgo judío siempre estuvo en el hemisferio superior. Y esta llegada a América justamente es el detonante del inicio del proceso de la redención. ¿Por qué? Pues nos juntamos una vez por semana ahora ¿a qué? Hablar de Mashiach. Y para que muchas veces me preguntan, ¿por qué Mashiach ahora? ¿De dónde sale? ¿Cuándo se inició todo esto? Bueno, el primer punto que nosotros podemos descubrir en el tiempo más reciente, 80 años de historia que no son nada, es el 28 de Sivan. Si queremos definir cuándo empezó esto, cuándo se tocó, ¿vieron como el calefón Orbis? 1, 2, 3, 4, no sé cuántos botones tiene. ¿Cuándo se tocó el botón 1? ¿Sí? De este inicio del proceso de redención, con la llegada del Rebbe a Norteamérica, al hemisferio inferior. Cuando el hemisferio inferior se transforma en el centro donde sale la vida judía hacia todos los judíos del mundo, a los que están en el hemisferio superior y hacia los que están incluso en la tierra de Israel. Como siempre existió en la historia un lugar determinante donde se aloja el líder de la generación y donde sale la Torá hacia todo el mundo, como fue durante siglos en Babilonia, en la Mesopotamia asiática, después fue en España, después algún momento fue en Polonia, algún momento fue en Rusia, etc. Entonces, lo interesante es que por primera vez este núcleo de transmisión, de sostén del judaísmo, del liderazgo judío, va hacia América. Y hay un gran principio en el hasidismo que dice que cuando levantamos algo, lo levantamos de abajo. ¿Sí? Todos alguna vez en la vida tuvieron que cargar una heladera o levantar algo pesado. Las cosas se levantan de abajo. Un saludo acá a Miguel, que está presente de Paraguay. Una alegría que estés participando. No tengo en Zoom, pero lo tengo en Facebook. Entonces, cuando se levanta algo, se levanta de abajo, se levanta justamente el esfuerzo desde abajo para levantar toda una estructura. Y esta es una de las razones cabalísticas y que explica Hasidut, de que el liderazgo judío se trasladó a América porque ya había que definir, levantar el mundo de su estado patético, de su estado de ocultamiento de la presencia divina, y había que venir al lugar más bajo, y en el lugar más bajo mismo, así es la definición, Tachtón, Shen le mata mi menú, no hay más bajo que eso, ¿sí? En América mismo, a veces preguntan qué hacemos en Argentina tenemos un gran privilegio, un gran mérito, estamos abajo de todo físico, vamos a decir en el mapa, de forma gashmi, de forma material, estamos debajo de todo también espiritualmente. Pero esto tiene una virtud. Cualquier cosa, cualquier mitzvah que vos hagas acá en el sur, ¿sí? Levanta toda la estructura del mundo. El mundo está esperando que un judío en Argentina, que la lucha, que el estado difícil, que hay mucho ocultamiento, que hay mucha dificultad, ¿sí? Que todos sabemos lo que fue la historia acá siempre, y con las dificultades nuevas y el agravamiento. Al revés, esto es porque justamente desde acá, de abajo de todo y de bien abajo, alzamos justamente toda la estructura de la existencia y le damos final al ocultamiento divino, que esa es la definición de Galut, ¿sí? No solo geográfico, ¿sí? Sino que la verdadera definición de Galut, ¿sí? Y Geulá, ¿sí? Exilio y redención, son espirituales, tienen que ver con la revelación divina. Tan importante es esta charla que el Rebbe da hace 30 años, cuando se conmemoraron 50 años, se lo llama Yovel Shonim, Yovel es jubileo, se lo llamó el jubileo de la salvación de él y de su esposa. Tan importante es que algunos meses después, acá estamos hablando más o menos junio del 91, cuando el Rebbe dio esta sijá, me parece que el Rebbe estaba saliendo campeón en esa época, es una combinación de Alonso Merlo, de técnicos, después quedó Merlo solo, perdón por el aviso también. Entonces, el punto es que esa misma sijá, esa misma charla que el Rebbe habla en junio del 91, él la junta con otras charlas de los años 80.
Y allá por noviembre del 91, 5 meses después de que se cumplieron estos 50 años de esta fecha, del día de hoy, él reparte un fascículo espectacular, que el que me lo pide se lo mando, está traducido al español, y ayer tuve una sorpresa muy linda porque se empezó a distribuir en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde hay muchos judíos de la hispana, un sheliach, un colega, un amor, ¿sí? Un tipazo, un hasid, un rap que se llama Yosef Itzkok Shagalov, me pidió y está distribuyendo esto. El Rebbe reparte en noviembre del 91 algo que se llama Kuntres Bet Rabbeinu Shebebabel. Kuntres es fascículo, Bet Rabbeinu es la casa del Rebbe, el lugar del líder judío en la diáspora, ¿sí? Y donde él pone una gran parte de la charla que dio un día como hoy, 5 meses antes. ¿Y qué dice esa charla tan importante que, como decimos acá en la jerga, te vuela la cabeza? Te vuela la cabeza. ¿Qué dice ahí? El Rebbe explica qué es el 770 y qué es el 770. ¿Qué es el 770? Que todos saben que es la dirección de la avenida Eastern Parkway, ¿sí? Algo así como Parque Avenida Oriental, que es donde está el 770, es como una avenida Paseo Colón, nosotros lo más parecido que tenemos a esa avenida ahí, acá en Buenos Aires. ¿Y cómo se llama? El Rebbe explica qué es el 770, qué realmente significa, ¿no? Cómo uno vibra tanto en este lugar, en la sinagoga del Rebbe, en la central de Lubavitch, uno siente tantas cosas, le pasan a uno, el alma vamos a decir, se emociona tanto, se conmueve tanto, y el Rebbe lo explica, porque este lugar es ya una construcción del futuro Beit HaMikdash en el exilio mismo. Es decir, una de las cosas más increíbles que el Rebbe nombra, que está en las leyes de Maimónides, que el Mashiach construye el Mikdash, el santuario, en su lugar, y su lugar no solo se refiere a Jerusalén, sino que el Mashiach sale de la diáspora, el Mashiach está en el exilio, y ya en el lugar donde está construye un Mikdash, un lugar sagrado que funciona como un Beit HaMikdash, y que ya es el Beit HaMikdash, porque ese lugar se va a ensamblar con la futura construcción, y espiritualmente ya suceden en él todos los fenómenos, ¿sí?, que nosotros vamos a vislumbrar físicamente en el Beit HaMikdash, y es sensacional. Realmente el Rebbe reparte este fascículo 5 meses después de la fecha de hoy, con lo que dijo hoy y con el agregado de otras enseñanzas de unos años antes, con una información realmente fabulosa, ¿no? Como trae como ejemplo lo que trae el Talmud, de cómo cuando se destruyó el Beit HaMikdash, la Shejiná, la presencia divina, se exilió con Israel. Por eso había una sinagoga en Babilonia que se llamaba, que en arameo significa, traducido, que viajaba y aterrizaba, se asentaba, ¿sí? Yetiv Beshif, que significa algo así como se asentó y viajó, porque a medida que los judíos fueron siendo desterrados o desplazados, como está escrito, la Shejiná está con ellos, la presencia divina está con ellos. Por eso en la plegaria todas las mañanas, en las primeras hojas dice Beshab, Hashem Elokeja, retornará Dios tu Dios. De alguna manera, como alguna vez estudiamos, Hashem se autoinfligió un exilio. Y bueno, toda esta información, todo esto que uno lo puede leer en español, el Rebbe lo lanza, lo revela hace 30 años. Y hace 30 años se da el fenómeno de ese año y medio que les cuento siempre, el anuncio de la redención de Besorat Agulá, donde el Rebbe semana por semana en ese glorioso tiempo, desde agosto de 1990 hasta febrero de 1992, el Rebbe anuncia y cada vez amplía más la información, el único anuncio en la historia de la llegada del Mashiach. Es decir, como siempre les explico, que esto no fue un deseo ni una campaña especial, sino que realmente un anuncio de carácter profético, irreversible, que con la ayuda de Dios tenemos que vivir nosotros. Como el Rebbe dice constantemente a lo largo de ese año y medio, somos la última generación del exilio y la primera de la redención. Por eso un día como hoy, cuando uno explora el significado, ¿no?, el número y el mes, uno descubre un poquito de qué se trata esto. 28 le decía que es Koach, y le decía que el 28 existe, ¿saben por qué? Porque hubo alguien que antes era 27. 27, el Rebbe dice, es 3 por 3 por 3. 3 al cubo, que 3 por 3 es 9, por 3 27, por lo menos la tabla del 3 aprobé. Entonces, ¿qué significa esto? El 3 es el número más asociado a la Torá,
porque la Torá se divide en tres: la Torá escrita, lo que son los 5 libros de Moisés, los agiógrafos son los Getubim, de ahí viene la palabra Tanaj, y los Neviim, los profetas, a un pueblo de 3, que es los Cohen, los Leví, los Israel. También en un tercer mes, que fue el mes de Sivan, que es de los meses de verano. Increíblemente también el Rebbe aclara ahí que la Torá del Hasidismo se entregó, entre comillas, en un tercer mes, que fue Kislev, de los meses de invierno. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con el número 3. El número 3 es el número que más tiene que ver con la unicidad divina, con la Torá. Y el número 3 es Hazaká, es consolidación. Es decir, es algo, cuando algo es 3 veces se afirma, es inamovible. Hay una expresión muy linda, que es un versículo que dice Akesher Meshulash Lobi Melay Enatek, que es un nudo que es triple, no rápidamente va a ser desatado. Vieron que vos pones un nudo se desata enseguida. Vieron cuando pasa a los pibes, a nosotros cuando tratamos las zapatillas, ponés 2 nudos, dura, pero 3 nudos es indesatable. Algo que es 3 es consolidado. La Torá tiene que ver con el número 3. El número 3 es un número el cual muestra ya una experimentación. Muy bien, Eliau, Moshe era el tercer hermano, porque Miriam y Aarón eran mayores de él. Entonces, el que habla mucho de esto es Nisim Gaón, que era un sabio de la época de los Geonim de Babilonia, de los últimos tiempos de la estadía del pueblo judío mayoritaria en la Mesopotamia asiática. Entonces, el número 3, el Rebbe explicó muchas veces que es el verdadero número que expresa la unicidad y la fuerza, porque el número 1, si bien es el número que tiene que ver con el Shemai, que es 1, es un número que indica divinidad, pero que no fue puesta a prueba. El número 3 indica que existe un número 2, que son los reactivos por los cuales se puso a prueba, ¿sí?, la unicidad del 1, valga la redundancia, y por eso el 3 es el número que más expresa la fuerza. Por eso la Torá tiene que ver con el número 3, y Hazaká, la consolidación de un fenómeno, con el número 3. Y acá estamos hablando de 3 veces 3, 27, que es la consolidación de la consolidación de la consolidación, y por eso se llega al día 28 para vislumbrar esta cuestión cúbica, esta cuestión triple, la triple Hazaká, la triple fuerza, que esto justamente, la fuerza en un judío radica en la Torá, y eso es el mes de Sivan, es el mes de la Torá, y por eso el día de hoy, Koach Sivan, nos muestra a nosotros que el poder un judío lo tiene a través de la Torá, y no solo la Torá como la conocemos, sino básicamente con la Torá del Hasidismo, con Pirmiuta Torá. El Rebbe habla muchísimo de este tema del interior de la Torá del Hasidismo, de lo importante de estudiar Hasidismo, cómo justamente el Hasidismo se reveló para nosotros. El Hasidismo no se le reveló a Moisés Rabbeinu, a Moisés, ni a Rabbi Akiva, ni a Rabbi Shimon Bar Yochai, ni a Rashi, ni a Maimónides. ¿Saben a quién se le reveló el Hasidismo? ¿Sí? A nosotros, los gordos del siglo XXI, los judíos que hacemos lo que podemos, ¿sí?, y tratamos de aprender de grandes un poquito la Torá y la vamos remando. Entonces a nosotros se nos reveló el Hasidismo, porque justamente son las armas necesarias para traer el desenlace de la historia. Y el Rebbe habla mucho de la expresión en esta sijá, en esta charla tan increíble, hace 30 años, de esta expresión. Todos saben que el Baal Shem Tov una vez se pegó un viaje en Rosh Hashanah, tuvo un viaje espiritual, ¿no? Subió a los mundos superiores. ¿Sí? Ese viaje se puede hacer en Rosh Hashanah, parece. Vieron que en Yom Tov no se puede viajar, pero viajar de mundo a mundo espiritual está permitido. Por ahí yo no puedo ir de acá a Mar del Plata en Rosh Hashanah, ¿sí? Pero por ahí irme del planeta Tierra al mundo de Briá, al mundo de Atzilut, son los mundos espirituales, está permitido. El Baal Shem Tov tuvo un ascenso espiritual y llegó hasta la recámara de Mashiach, hasta el palco donde estaba Mashiach, y le dijo: che, gordo, ¿cuándo venís? Así dice en arameo, Ein Matai Keata Imar, ¿cuándo viene, Señor?, le dijo. Y el Baal Shem Tov le dijo unas palabras sensacionales, que Sheyafutzu Mayoteja Jutza, cuando se expandan tus manantiales hacia afuera. La palabra Jutza, dice el Rebbe, afuera, o afuera, como dicen por acá por el campo, para afuera, no es una palabra positiva en el judaísmo. Expandir es una palabra linda, manantiales es una palabra linda, pero la palabra Jutz o Jutza, que significa arafue, afuera,
exterior, no es una palabra bonita, porque la santidad tiene que ver con el primiut, con el interior, ¿sí? Lo bueno, lo sano, lo puro, siempre tiene que ver con lo interior, con absorber las cosas interiormente. Mientras que el afuera siempre está asociado al mal, vamos a decir, a todas estas cuestiones. E increíblemente el Mashiach le declara al Baal Shem Tov cuando se expandan tus manantiales hacia afuera. Y realmente el Rebbe nos descubre muchas enseñanzas con respecto a esto, que justamente afuera también tiene su connotación positiva, la palabra afuera también tiene su definición en santidad y tiene que ver justamente el afuera con la misión que tenemos como judíos de llevar la palabra de Hashem, llevar la santidad divina a cada área de la existencia e incluso, como decíamos antes, al hemisferio inferior, a lo más bajo de lo más bajo, América, al lugar donde no se había entregado la Torá o el efecto de la Torá no había sido de una forma abierta y revelado, y justamente no solo que este lugar se irradie, sino que este lugar tan bajo se transforme en el lugar de lanzamiento del judaísmo hacia todo el mundo. De aquí mismo el Rebbe envió emisarios, hasta hoy en día se siguen lanzando los emisarios hacia todas partes del mundo para traer el Mashiach, que esa es la verdad, es el trasfondo de la misión de cada Sheliach del Rebbe, no solamente devolver la identidad judía, que el judío recupere su identidad de Torah y Mitzvot, sino realmente la verdad que está atrás de toda esta misión es traer al Mashiach, es revelar la redención, y por eso es que esta fecha tan especial, Koach Sivan, se le da tanta importancia, y el Rebbe le da tanta importancia, y no solo que ese mismo día hizo algo increíble, y no solo refleja una salvación, como muchas veces, ¿no? Alguna que otra vez estudiamos cómo tantas veces en la historia la dinastía davídica estuvo en peligro. Hasta hay una época que el Rebbe nombra que había quedado un bebito nada más, porque había una reina malvada que había liquidado a todos los familiares, a toda la descendencia del rey David, y se había salvado un bebito, y ese bebito se lo escondió en el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado del Beit HaMikdash, hasta le cambiaron los pañales ahí hasta que fue grande y se lo pudo coronar. Muchas veces la dinastía de David estuvo en peligro, ¿sí? Como la luna que desaparece a fin de mes, pero cuando resurge nace con todo. Y esto es el fenómeno de nuestra generación y esta fecha Koach Sivan, 28 de Sivan, que da lugar a toda la historia que nosotros estamos viviendo. Todo lo que se pasa hoy, todo lo que nos está pasando hoy como judíos, son por estas semillitas que se plantaron el 28 de Sivan. ¿Vieron cuando ustedes ven un árbol muy antiguo en un lugar? Che, ¿este árbol cuántos años tiene? Bueno, para que este árbol lo vean tan grande, con tantas ramas, es porque alguien hace muchos años puso unas semillitas, se tomó el trabajo de plantar. Nosotros que tenemos la redención inminente en cualquier momento, ¿sí? Es porque estas semillitas se plantaron en la fecha de hoy hace 80 años. Y nosotros ya estamos viendo germinar todo increíblemente, y por eso tenemos que seguir trabajando, estudiando, como dice el Rebbe, que el camino directo para traer la redención es el estudio de la Torá sobre temas de Mashiach y Geulá, de Mashiach y redención, todas las áreas del judaísmo que se puedan estudiar sobre el área Mashiach, y de forma pública, ¿no? No estudiar solo, sino estudiar siempre de a muchos. Eso realmente va a repercutir y va a producir fuerzas excepcionales, y eso es nuestra generación, dice el Rebbe, es la que tiene que descubrir, que tiene a su alcance el interior de la Torá. ¿Para qué? Para poder descubrir el interior y lo profundo del alma. Por más que por fuera el alma nuestra puede estar un poco abollada, el alma es intocable, ¿sí? El alma no se mancha, decía el Diego. Entonces, ¿cuál es el punto? Que tenemos que descubrir, dice el Rebbe, los poderes excepcionales que tenemos ahora en el interior del alma, y eso es lo que nos brinda el hasidismo. ¿Para qué? Para relacionarlo con lo más profundo de la esencia divina y terminar con este periodo de la historia de exilio, de ocultamiento. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Les agradezco por estar. Si Dios quiere, calculo que nos veremos el lunes que viene a la misma hora y por el mismo canal, por Zoom y por Facebook. Si me voy despidiendo de Facebook, Silvina, todos los que estuvieron, Julio, Eva, un saludito. Hasta la próxima.